oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Y dice la palabra, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aún antes de haber ¿qué? Muerto. Mire, el Señor les hablaba a los discípulos, a los seguidores, y les decía lo que iba a pasar con él. Pero eso es como cuando usted le dice a alguien: no haga algo, como que no entiende, ¿no? ¿O no? Usted le dice a un bebé, no, que los bebés sí entienden, pero bueno, un perro: no haga esto. Él lo mira a uno, se le olvida lo que uno le está diciendo. Pero el Señor les hablaba en parábola, les hablaba como a ellos, y ellos como que no entendían lo que realmente iba a suceder. Los discípulos andaban con él y no entendían el significado de la resurrección, no entendían qué era lo que iba a pasar. Y es porque esto que el Señor iba a hacer, este sacrificio que el Señor iba a hacer con su pueblo, con nosotros, iba a marcar un antes y un después en la vida de nosotros. ¿Cuántos lo están entendiendo? Su resurrección, todos sabemos que él es llevado pues a la tumba, y después él resucita y se encuentra ¿con quién? Con dos mujeres, ¿no? ¿Se acuerda que primero se le apareció a dos mujeres que estaban ahí? Y tuvo que, bueno, y se fue. Bueno, ustedes ya saben toda la historia, ¿no? ¿Se lo saben o no se lo saben? Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando el Señor se les aparece a los discípulos. Es cuando el Señor les habla a ellos y les dice en Lucas 24:39, y el Señor se les aparece y les habla de esta manera. Lucas capítulo 24 verso 39, les dice: miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Muchos de nosotros andamos así. Muchos de nosotros somos como los discípulos, que se nos aparece el Señor en miles, en cosas, en infinidad de oportunidades, en infinidad de situaciones, que nos ha rescatado, que nos ha ayudado. Pero después viene otra prueba, viene otra dificultad, y el Señor tiene que decirnos: mírenme, porque miramos un panorama, todo el panorama que se nos está presentando, pero no colocamos los ojos puestos ¿en dónde? En Jesús. Cuando estuvieron en la obra de teatro, ¿se acuerdan cuando el payasito cogió la cruz? ¿Se acuerdan de la última escena? Y es que de verdad nosotros vivimos como vivía ¿cómo era que se llamaba el personaje de María? Como vivía soberbia, que llegaba mentira y llegaba falsedad. Y le decían, y no le decían la verdad. No le decían la verdad, que estaba subida de peso. Le decían que era blanca cuando su color es oscuro. Y así muchas veces somos nosotros, ¿no? No nos gusta que nos digan la verdad, sino que nos vamos como por las ramas y nos gusta que nos digan lo que nuestros oídos quieren escuchar. Pero cuando Dios llega a nuestra vida y nos habla, Dios mío, es ahí donde nuestro entendimiento tiene que ser abierto. En Lucas capítulo 24, verso 45, ahí está relatando en Lucas todo lo que había pasado, lo que estaba sucediendo cuando el Señor llegó, cuando el Señor le dijo: míreme, vea, yo tengo, míreme los huequitos que tengo en la mano, tóquenme. Y el Señor llega y le dice: y tengo hambre. Imaginen que a usted uno que estaba muerto le diga, aparezca y diga: tengo hambre.
y le sirvieron un pescado asado, dice ahí la escritura, y miel. Y el Señor se lo comió. Pero en Lucas capítulo 24, verso 45 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las que. Mi pregunta es, si ellos andaban con el Señor, ¿nunca habían entendido nada de lo que Él les dijo? Si ellos andaban con el Señor durante 3 años, fueron capacitados, fueron entrenados, ¿qué el Señor aquí les dice? Les abrió el entendimiento. Porque llegaba el espíritu de la revelación a la vida de ellos. Y a partir de ese momento empieza verdaderamente el caminar de los discípulos. Empieza verdaderamente el creer en ellos todo lo que el Señor les había enseñado. O sea, toda la palabra, todas las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos, la tenían solamente como un logos, como un conocimiento, pero no se les había revelado a su corazón. Por eso el Señor les estaba diciendo: les voy a abrir, les abro el entendimiento. Abrió sus mentes para que todo lo que había en esa cabeza bajara a su corazón y ellos pudieran hacer lo que debían hacer. Amén. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana tenemos que decirle: Señor, ábreme el entendimiento? Porque a veces nos hablan y nos repiten. A ver, es como, bueno, a mí no me dificultó aprenderme las tablas. A ver, ¿qué se le hizo difícil a ustedes? ¿Las tablas de multiplicar? ¿A quién se le hizo difícil aprenderse las tablas de multiplicar? Bueno, a varios, ¿cierto? Bueno, hay unas personas que no, pero hay otras que sí. Por ejemplo, a mí no se me hizo difícil aprenderme las tablas. Yo me las aprendí hasta cantando. Y entonces mire, y usted repetía y repetía esas benditas tablas y no se las podía aprender. Y qué cosa tan difícil, ¿no? Y usted hágale y hágale y hágale y no, hasta que de tanto llegó un momento de explosión. ¡Pum! Y las tablas se le revelaron. Y usted las sabe al derecho y al revés. Algunos, ¿no? Porque a otros ya se les ha olvidado. Así es la palabra. Hay que darle, hay que repetirla, hay que hacer la rema, hay que hacer la rema, hay que declarar la palabra de Dios hasta que esa palabra, ¡pum!, explosione en su vida y usted pueda, se le revele: uy, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Mi palabra rema es Jeremías 33:3, me la dio el Señor. Recién me convertí a los pies de Cristo. Y exclama a mí: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento yo sabía que tenía que orar. ¿Sí me hago entender? Yo voy a clamar porque el Señor me va a... Y a mí se me volvió un rema en mi vida. Yo digo: Señor, tú dices que todo lo que yo ore, que todo lo que yo clame a ti, tú me vas a responder. Claro que yo oro conforme a la palabra de Dios, yo no oro conforme a mis emociones. Y a mí se me reveló eso. Y hermano, y yo estoy en el momento de efervescencia en mi vida y yo tengo ese rema revelada la palabra y yo clamo al Señor y yo sé que el Señor a mí me va a responder. Porque entonces la resurrección del Señor no hubiese sido en vano. Porque es que Él muere por ti y por mí. Amén. Y Él muere por ti y por mí. Pero nosotros debemos entender que nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos en la tristeza. Nosotros no estamos solos en una pérdida. Nosotros no estamos solos en una derrota. Nosotros no estamos solos ante la adversidad. Nosotros no estamos solos en el desierto. Nosotros no estamos solos en el momento, nosotros no estamos solos en una crisis financiera. Dios siempre está con nosotros.
porque Él murió y resucitó y tomó autoridad sobre principados y sobre potestades y nos dio vida, y vida como eterna. Por eso usted y yo tenemos que tener la certeza de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que Él resucitó al tercer día para darnos vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Él nos da vida, Él nos da vida. Y hay gente que anda como un zombie, que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Hay gente que sus problemas lo tienen hasta acá, no hasta aquí, sino hasta más allá, y dicen: yo no tengo salida. Tú tienes una salida, tú tienes una oportunidad de vida, tú tienes nuevas oportunidades en Dios, porque Él murió y resucitó por ti. Amén. Nadie más en la historia de la humanidad ha hecho semejante sacrificio. Nadie. Hay una canción que dice que los huesos de Mahoma, ¿cómo es? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesús, ahí no dice eso, ya me lo estoy inventando yo. En la tumba de Jesús no hay nada, hermano. Yo no conozco, pero yo sí he visto que allá aparece, aquí no está, o sea, que en la tumba ahí no hay nada. Y no hay nada. Entonces, usted y yo tenemos un Dios resucitado, amén. Tenemos un Dios resucitado. Tenemos un Dios que que salvó nuestras vidas. Romanos capítulo 10, verso 9, habla la escritura así: si confiesas, ¿con qué? Oigo, si confiesas, ¿con qué? Que Jesús es el Señor, y crees en qué, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice el 10? El siguiente: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres ¿qué? Salvo. Dos cosas que tenemos que hacer, y el Señor es la segunda vez que nos está diciendo esto. Nuestro corazón tiene que creer que Él va a hacer algo. Es en nuestro corazón, es en nuestra mente, es en así en todas nuestras emociones, que tenemos que creer que Él va a hacer algo, que no todo está perdido, que hay una nueva oportunidad. Y dice: pero lo tienes que confesar con tu boca que eres salvo. Tú eres salvo y tienes que confesarlo con tu boca. Con tu boca tú tienes que declarar la palabra de Dios todo el tiempo y declarar lo que Dios ha dicho que tú eres, no lo que el enemigo dice. Es lo que Dios ha dicho que tú eres. Amén. Por eso nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos entender. Mire, a nivel mundial, como yo les dije, se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo a unos pocos se les ha revelado qué es verdaderamente la resurrección. Porque si nos vamos a la iglesia tradicional, solamente tenemos a Jesús en una cruz y nada más. Porque para eso existe un mundo de santos y un mundo de vainas y un mundo de arandelas que le han puesto, cuando Él fue el único que murió por ti y por mí. Amén. Y es ahí donde nosotros, mire, yo me gozo en el Señor, porque cada que hay un retiro siempre hay una revelación, una nueva revelación. Siempre Dios nos sorprende con alguien. Yo soy la que coloco los temas. Yo siempre pongo los temas. Y yo le oro al Señor antes de colocar los temas. Yo le pregunto al director: ¿cuáles son los expositores? Y me manda la lista. Le digo yo: listo. Entonces yo empiezo a orar uno por uno. Digo: Señor, muéstrame los temas, qué tema le asigno a cada expositor. Y Dios me habla,
Y siempre hay un retiro, hay hay una nueva generación, hay alguien nuevo. Y ese retiro también hubo alguien nuevo que Dios usó. Y ahí se cumplía la palabra cuando el Señor habla que nunca, no tengas en poco tu juventud. No la tengan en poco. Mire, nosotros en esta iglesia tenemos muchos jóvenes. Yo me gozo con eso. Jóvenes y nuevos jóvenes que están añadiéndose cada día. Porque los jóvenes van a tener o tienen un corazón no tan fluctuante como el de nosotros los adultos. Porque nosotros tenemos un poquito más de arandelas, ¿no? Venimos con muchas vainas por ahí raras, incrustadas desde antes de la fundación del mundo. No, pero sí venimos con vainas porque muchos de nosotros probamos el mundo. Entonces hay jóvenes que no han probado el mundo. Entonces estos jóvenes se levantan de una manera diferente, de una manera que creen en Jesús, de una manera distinta. Y es ahí donde uno tiene que absorber, hermano. Decirle, Señor, la palabra dice, porque de tales es el reino de los cielos. Dice que nosotros tenemos que ser como niños. Un niño todo lo cree. Usted le puede estar diciendo mentiras al niño, pero el niño le cree que usted lo que le está diciendo es una afirmación. Pero como les digo, nosotros tenemos a veces el corazón tan terrible. Por eso el Señor siempre nos dice, pues es por creer en ¿qué? En tu corazón. Porque nos vemos las películas, que ya no pasan las películas de Semana Santa, ¿no? Qué tremendo. Ya no pasa nada de eso. Solo en los canales así ficticios. De resto, los canales nacionales, no vi ni una película. Bueno, igual no tuve tiempo. Pero lo que miraba por ahí no había programación de nada. Y la gente, ay, sí, la resurrección. Y ya hoy sí podemos decir que ya no hay ninguna Semana Santa, sino parranda santa. Porque la ciudad estaba un poco vacía, la gente se va de vacaciones, pero nada de Dios. Nada de Dios, nada. Con Dios nada. Y yo pensaba en eso, ¿no? Yo le decía al Señor, Dios mío, ¿qué tal que tú volvieras en una Semana Santa? ¿Qué tal que el Señor viniera por la iglesia en una Semana Santa? Y usted por allá en pachanga, en rumba, en una finca echando paso, con los amigos, que yo no sé qué, pero ustedes no, otros, ¿no? Donde la gente está en todo menos en las cosas de Dios. Y el Señor llegara y sonara la trompeta. Y usted ni por enterado. Ay. Que Dios nos guarde, amén. Pero nosotros tenemos una carga generacional, ¿cuánto lo entiende? Porque nosotros tenemos que confesar abiertamente, dice aquí en esta dice, pues Dios te aprobará, en esta versión que tengo, dice, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. No es decir, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo y vivir algo completamente diferente. No es coherente lo que tú hablas con lo que tú dices, con lo que tú vives. Y el Señor nos está diciendo, aquí en esta versión dice, Dios te aprobará si crees. Iglesia, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen con todo su corazón? ¿Ustedes de verdad creen que Jesucristo hizo la obra por su dificultad que tiene? ¿Usted cree que Jesucristo de verdad resucitó entre los muertos por el problema que usted está teniendo? ¿Usted cree que de verdad Jesucristo
hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús hace la obra redentora en la cruz del Calvario, Él no necesitó ayuda. Él la hizo como solito. Él fue solito, cargó. En esa cruz cargaba el peso de todos nosotros, de todos nuestros pecados, de toda nuestra inmundicia, de todo lo que lo que hay en la humanidad. Lo llevaron allá al monte Calvario. Fue crucificado, muerto y sepultado. Pero al tercer día, dice la Escritura, Él resucitó. Se levantó entre los muertos y tiene la autoridad sobre principados, sobre potestades y sobre la muerte. Dios tiene la última palabra en nosotros. Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Si Dios te ha dicho que Él te va a prosperar, Él lo va a hacer. Ayer me veía una prédica de unas personas que me gusta. Yo nunca había escuchado esta parte. Es una iglesia muy grande en Colombia, muy grande y muy bonita. Y esta pastora contaba cómo ellos no tenían nada, no hay plata. Igualito que nosotros, hermano, igualito, así igualito. Que uno le dice, ay Señor, dame tal cosa. Imagine que ellos trabajaban con el equipo prestado y hacían una reunión, como decir, en un salón social. Entonces, ese salón social, obviamente, hay rumbas los fines de semana, entonces yo les tocaba llegar los domingos tempranísimo, llegaba ella con su suegra a lavar todo, a limpiar todo, a organizar las sillas, a traer el sonido prestado. Entonces el pastor se encargaba de arreglar el sonido, listo. Así duraron bastantico. Y ellos, el clamor de ellos era: Señor, no tenemos plata, necesitamos un sonido. Y un día alguien les sembró el sonido. Después era y vuelve y el mismo cuento: Señor, necesitamos una casa, algo para poder, pero no tenemos plata para alquilar. Y todo el mundo sí, y alquilaron un local. Entonces ya no tenían que andar con el sonido prestado y ya fueron poco a poco, hermano. Y yo visualizaba eso y yo decía: uy, tan parecido a mí, tan parecido a Fuego Santo, Dios mío bendito, cuando iniciamos, hermano, que no podíamos ni pagar el arrendo. No podíamos ni pagar el arrendo. Y allí había un cuarto. Allá estaba el cosito, un atril, y esto era horrible, feo. Iniciamos mi esposo, mis hijos, 3 hermanas. Estaba Vivian, que no está hoy, estaba la hermana Gloria, y aquí éramos 5, porque mi suegra no estaba en ese tiempo, ya no estaba en el país en ese tiempo, ella llegó después. Pero todo es un proceso en nuestra vida. Todo es un proceso. A veces nosotros queremos que Dios nos responda ya, y Dios nos está diciendo: es un proceso. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, que fue el Señor. Fue un proceso. Él trabajó 3 años levantando discípulos. 3 años, hermano. En un proceso, aguantándose al Pedro, aguantándose a Lucas, aguantándose a Mateo, hermano. Y Lucas era un doctor. Mateo era el de los impuestos. Pedro era uñero. Sí, Pedro no tenía estudio. Y ñero que ver, si yo imagino a Pedro, uy, hermano, ese Pedro me haría reír a mí. Y Jesús tenía con todos ellos, a todos, hasta el Buda, imagínense. Y con todos ellos les enseñó, los preparó. Pero también era una preparación para él, porque sabía que cuando Dios, ya iba a llegar el tiempo, cuando Dios le iba a decir: hasta aquí fue, y ya te vas a morir, porque tienes que morir para resucitar. ¿Cuántos de ustedes tienen que morir en esta mañana?
¿Cuántos de nosotros tenemos que morir a muchas cosas? Como lo hizo Jesús, Él hizo un sacrificio por ti y por mí. Y a veces Dios nos pide cosas tan pequeñas que nosotros decimos, ay no, pero es que es difícil. No es difícil. Tú lo ves difícil, pero Dios no lo ve difícil. Porque para el que cree, es que usted se lo sabe. Todo el punto aquí es en el creer. Ay, sí, yo creo. No como cuando nosotros hacíamos ¿cuánto hicieron los 1000 Jesuses? ¿Ustedes no lo hicieron? Uy, no. Yo sí, hermano. Hasta esa vaina. Yo hasta el rosario. Los 1000 Jesús y la pepiadera, ¿no? Y empieza. Y ella daba vuelta al rosario y volvía, arrancaba y volvía. Uy, hermano, a mí me tocó eso. Pero imagínense, yo lo hacía sin conocimiento de nada. Yo lo hacía sin conocimiento. Pero yo siempre tenía como un temor de Dios. Había alguna chispita por ahí. Cuando ya empecé a asistir a la iglesia cristiana, cuando era yo empecé en la iglesia presbiteriana Cumberland, que me llama mi abuela. Pero ya empezó Dios a hacer algo en mi vida. Ya empezó Dios empezó y empieza uno a desarrollar el músculo de la fe. Y el músculo de la fe, desarrollar un músculo es duro, hermano. Pero los hombres alzan una pesa, hacen 2 y ya le hincharon así, se soplan. Van otras las mujeres. No, hermano. No es que nos soplemos, pero para sacar músculo a las mujeres nos cuesta un poquito más. Entonces a nosotros nos toca hacer peso fuerte, hacer la vaina como tiene que hacerse, hacer las repeticiones concientizándose de que usted está trabajando este músculo. Y el aleta de murciélago, esa desgraciada se quiere quedar ahí. Y entonces a usted le toca levantar la pesa así. Y usted, ay Dios mío, me va a morir. O si no, le toca aquí para atrás. Y es duro, hermano. ¿O no? Bueno, aquí no hay como que ninguno hace ejercicio, ¿le? Y esa es dura. Es hacer esta vaina, eso es muy duro. A mí la que me mata, la que me da y que yo casi ni hago porque me duele mucho, pero tengo que hacerla. Es la que uno se apoya acá atrás porque me duelen las manos y usted se agacha así. Esa es dura. Pero cuando usted se acuerda que tiene que darle duro a estas aletas de murciélago, usted lo va a hacer, ¿sí o no? Porque usted quiere ver un resultado. Y así como hacemos cosas físicamente, tenemos que hacer cosas espiritualmente. Y nosotros tenemos que desarrollar creer en el Señor. Creer en el Señor aunque todo sea oscuro. Aunque, mejor dicho, hay una canción que dice, aunque la higuera no florezca, y también lo dice en la Biblia, ¿no? Y ni en las vides haya fruto, pero con todo yo con todo yo me gozaré en el Señor. Y ese con todo, ese panorama todo, uno dice, uy, ¿en serio? ¿En todo? Y uno puede escuchar testimonios aquí, ahí vea, 1, 2, todos nosotros tenemos una lucha y un testimonio de vida, ¿sí o no? Y todos nosotros en algún momento, el músculo se fortaleció, el músculo creció, la aleta de murciélago se largó para la porra en algún momento X. Porque es así, en algún momento X algo tiene que pasar. Hay una explosión, como cuando el computador se traba y uno le da control al suprimir, lo resetea. Así.
En ese momento es cuando Dios dice, sí me cree. Y llega, ¡puf!, y se acomoda todo. Y usted empieza a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar. Y usted dice, uy, eso está bueno. Pero es que han pasado tiempo, ¿no? Han pasado muchas veces, pueden ser años. Es por ejemplo la gente que vende cosas por Instagram, por internet. Eso no es de que yo lo publiqué y ya vendí. No, eso requiere tiempo en dar a conocer tu producto, en que la gente lo compre, en que la gente pruebe la calidad. Porque una cosa es yo ir a una tienda física, yo tocar lo que voy a comprar, y otra cosa es verlo en una foto. Una foto cambia todo. Una cosa es comprar un zapato de un color y que le llegue a usted el color y no sea. Entonces eso es algo que hay que hacerlo, hay que hacerle hasta que ¡pum!, el negocio explosione. Yo le comentaba a mi esposo en estos días, yo le decía, yo quiero hacer hay un estudio que es cómo posicionar en las redes sociales. O sea, aprovechar el Instagram bien y todas esas cosas. Yo le decía que a mí me gustaría para la iglesia. Porque aunque por ejemplo ahora los creativos, está mi hijo con todo este equipo, y aquí hay un talento impresionante. No que esos muchachos son como perezosos, pero ya los desatan en el nombre de Jesús. Y toda esa creatividad, todas esas cosas allá que tienen, esa cabezota, van a explosionar en el momento X. ¿Por qué es eso? Nosotros, a ver, usted tiene fe todos los días. Todos los días usted tiene fe. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene fe que se va a levantar al otro día. Usted tiene fe que va a abrir los ojos, ¿o no? ¿O cuántos se acuestan? No, hoy me voy a morir. No, nadie. Solo conocí una señora que por mi casa, ahí como a 2 casas donde mi abuela, le dijo, esta noche me voy a morir. Le dijo a los hijos, nadie le creyó. La señora amaneció muerta. Llegó de la iglesia y dijo, esta noche me voy con el Señor. Nadie le creyó. Y la pobre vieja, nadie, como que, mire, cómo era tremendo que vinieron a dar cuenta que la mamá había muerto a las 5 de la tarde. Qué bonita familia. En todo el día nadie la llamaba. Uy, qué pecado. No, muy duro, hermano. Uy, no, Señor, guárdame. Pero ella le dijo, hoy te vas a morir. Entonces nosotros todos los días tenemos fe, porque creemos que nos vamos a levantar. Entonces, así como desarrollamos esa fe que nadie nos ha enseñado, porque nació en nosotros, ¿por qué no tenemos esa fe para creer con todo nuestro corazón que Dios puede solucionarnos nuestros problemas? Que esa carga que tú tienes, Dios se la lleva. Que ese matrimonio que está chueco, Dios lo puede organizar. ¿Por qué no tienes fe de que esos hijos que están torcidos, Dios los va a enderezar? Porque la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué no tienes fe suficiente o crees suficiente, como nos dice el Señor, que Él resucitó? Que Él resucitó, no necesita la ayuda de nosotros para nada. Porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios en tal situación, en ser cantaletosos, en meter la mano para, no, es que no. Usted tiene el arma más poderosa, que es la oración, pero creyendo lo que Dios va a hacer, iglesia. Y hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un tiempo de reflexionar y de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos desde que conocieron al Señor y hasta ahora han visto cambios en su vida? Yo creo que todos, ¿no? Si usted no ha visto cambios en su vida, ay, hermano, usted, mejor dicho,
No, ni para qué hablamos. Pero todos hemos tenido cambios en nuestra vida. Aún nuestra economía ha cambiado. O por lo menos a mí la economía me ha cambiado. Porque ya uno piensa diferente. Ay, que bajó el dólar, que subió el dólar, que se van a caer, que han profetizado que el dólar se va a desplomar, que han profetizado que ahorita la nueva moneda es a la Bitcoin, también va a pasar una cosa terrible. Aunque prediquen, aunque profesen, aunque digan, usted y yo estamos tranquilos, porque Dios va a suplir todas las necesidades, porque la Biblia lo dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es en creer de que Dios va a hacer algo, es en creer y es entender de que nosotros somos hijos de Él y que por su misericordia Él nos hizo nacer de nuevos mediante la resurrección de Jesucristo. Y dice la palabra: para que tengamos una esperanza viva. Hay una frase que dice: la esperanza es lo último, pero eso también es de la Biblia, ¿no? Porque lo dice en 1 de Pedro 1:3. Tener la esperanza como viva. Mire que hay cosas que nosotros decimos y ni siquiera sabemos por qué las decimos y están en la Biblia. Tenemos que creer de que Dios lo va a hacer, amén. Tenemos que creer de que no necesitamos de que el Señor a cada rato nos diga: míreme, míreme, míreme aquí, como ser como Tomás. Sino que nosotros, hermano, podamos creer en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, que Jesús tiene el control de todas las cosas. Que Él tiene el control de todo lo que tú estás pasando, de todo lo que tú estás viviendo, y que tú también entiendas que el 90% de las cosas que tú vives es consecuencia de tus malas decisiones. Entonces yo no puedo pensar de que como yo tomé una mala decisión, entonces Dios me la va a arreglar en un momento. No, hay una consecuencia de todas las malas decisiones que tomamos, pero siempre hay una esperanza. Amén. Siempre hay una esperanza para nosotros. Siempre va a haber esperanza. Tal vez la persona, mire, yo pensaba y yo me cuestionaba mucho. Pensaba mucho como en esta alborada muchas personas, Dios les mostró algo acerca del hijo del pastor Rafael, y era palabra y palabra y palabra, pero la palabra se cumple. La palabra se cumple porque él fue una semilla. Ese joven yo creo que, yo nunca lo vi, yo no lo conocí las veces que fui, porque él no salía nunca de su cuarto a recibir nada de Dios, pero en el último instante fue salvo. En el último instante. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Se cumple la palabra. Que a veces pensamos: entonces es que ya lo va a parar. No, porque a veces es necesario y Dios puede llevárselo. Yo me lo llevo antes de que se pierda. Yo me lo llevo antes que tal cosa. Y así pasó con mi suegro. Yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de estar en el hospital, y no sé por qué no estaba ni mi suegra, ni mi cuñada, ni el pastor. No sé ellos a qué salieron. Yo me quedé ahí con mi suegro. Y había una lucha tremenda en los demonios ahí, ¿oyó? Reclamándole el alma a él. Yo pude percibir, yo empecé a orar y yo empecé a orar y yo empecé a orar. Y yo declaraba palabra, palabra, palabra. Y yo escuché cuando el Señor me dijo: Él se va conmigo. Él se va conmigo. Y hermano, para mí fue el punto X, el momento X, cuando Dios obró y se lo llevó. Si mi suegro hubiera estado vivo, quién sabe si hubiera perdido,
torcido, quién sabe. Pues torcido estaba, pero pues era torcido más y no hubiera tenido de pronto una oportunidad. Entonces a veces las decisiones o las cosas que Dios toma nosotros no las podemos cuestionar. Y tal vez Dios no te vaya a contestar tu anhelo en tu corazón. Ay, Señor, pero usted murió por mí, resucitó, pero ¿por qué no me ha pasado esto? Porque tal vez esa no sea la voluntad de Dios. Porque tal vez esa persona que tú quieres para tu vida no sea. Y Dios te está guardando de hermano o hermana, de alguien. O porque tal vez ese matrimonio tiene que vivir un proceso para que sean maduros ambos. ¿O no? Entonces, porque imagínense que Dios arregle a uno y el otro está todo desarreglado. Alguno de los dos tiene que ser fuerte espiritualmente. Porque si los dos son débiles espiritualmente, ¿cómo se va a levantar el uno y levantar al otro? Todo en Dios es un proceso. Dios no es como el coso ese ya. ¿Cómo se llama eso? Las cosas instantáneas. No, Dios es un proceso. Porque es que nosotros tenemos que aprender a creer en Él. Creer en Él. Creer de que Él lo va a hacer. Creer de que Él tiene el control de todas las cosas. Ay, no, crea. Pero es que crea. Pero es que no crea. Y a uno hay que le da rabia cuando uno está ahí que le crea. ¿O no? Ay, a mí sí, a mí me daba piedra. Ay, tenía que creer. Pero, ay, sí, yo creo. Y me daba rabia que me dieran eso, pero era que tenía que creer. Y un día le dije a mi pastora, vea, ¿y hasta cuándo? Tengo que creer que tú vas a hacer algo. Y mi pastora me acaba de rematar. Llega y me dice, pues yo conocí una hermana que duró 10 años. ¿Qué? Ay, no. Yo 10 años y no aguanto, le dije. No, yo le dije, Señor, no. O lo cambias o te lo mando, te lo endoso. Ya no más. Porque yo creo que Dios conocía, no, hay que hacerle ya. Porque Él nos conoce, hermano, Él nos hizo, Él nos formó. Entonces, iglesia, quiero dejarlos con esto en esta mañana. Quiero que entendamos algo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Amén. Pero Él siempre pone demanda en nosotros. Y la demanda que Él pone en nosotros es que podamos creerle con todo nuestro corazón. Es que podamos creer en los momentos de angustia, en los momentos más difíciles, de que Él lo va a hacer. De que Él va a poner su mano a favor tuyo. Que tal vez no sea en el momento que tú quieras, pero Dios llega justo a tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Él llega en el momento justo. ¿Se acuerdan cuando Lázaro? Que las hermanas chillando, ay Señor, si hubieras venido antes. Él no está muerto. Él llegó justo a tiempo. Justo en el momento en que ya no daban un... No, pues ya olía, dicen, ya olía. Ahí ya no hay nada que hacer. Ese momento X donde tú dices, no, eso ya está por perdido. Esto ya no va más. Esto, mejor dicho, aquí morí, aquí fue. Y es cuando Dios llega y ¡pah! Llega el milagro. Es cuando Dios llega y ¡pum! Resucita lo que estaba muerto. Es cuando Dios mete la mano y dice, aquí estoy yo. Porque me has creído y te han sostenido. Yo voy a orar.